a todas las personas, hay relojes, hay corazones, hay cadenas, hay coches, prisas, hay muchas cosas. Pero es una pintura pintada por algún pintor Sí, famoso. ¿O es sí, Alexander Rodin es un artista de Berlín y cuando estuve allí viviendo una temporada me enamoró y mira, pues mi pareja me lo regaló este año por mi cumpleaños y la verdad que fue un regalazo. El muy bien. encontrarlo, el buscarlo, o sea que súper, súper bonito. Pues queda muy bien con esa doctora. Bueno, pues empezamos ya. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar un día más con nosotros. Ya sabéis que estos directos de Instagram están patrocinados por la obra social de la Caixa, a la que desde aquí todos los días le doy mi agradecimiento. Se enmarcan dentro del lema Volver a ser, creando o intentando crear conciencia emocional comunitaria, que creo que es muy importante en estos tiempos, y lo hace la obra social de la Caixa junto con Sevital, que es la Asociación para la Salud Emocional y el Bienestar Mental, que es la forma en cómo Centro Psicosanitario Galiani articula su responsabilidad social corporativa. Pues después de todo esto que acabo de decir, os presento a Esther Rodríguez, colega, compañera de profesión, que ella es la responsable del grupo de trabajo de psicología psicosomática del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental, concretamente de la sede de Sevilla. Exacto. Pues Esther, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Y, vosotros por la y, invitación, por supuesto. y la primera pregunta es obligada. Cuéntanos, ¿qué es la psicología psicosomática? Vale, pues fíjate, el otro día cuando estuvimos hablando y demás ya puse una historia aquí en Instagram y planteé, ¿alguien sabe algo sobre psicosomática? Y la mayoría de las respuestas era nada, nada o algo de psicología, pero que no sabían encuadrarlo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, la psicosomática es la relación del cuerpo y la mente, la psique y el soma, ¿no? Entonces, en cierto modo, casi todo lo podemos encuadrar viéndolo en esta relación tan estrecha de cuerpo y mente. Y sorprende, ¿no? Sorprende que muchas personas no conozcan esto cuando hay muchos procesos psicosomáticos que aunque sean simples y no generen enfermedad, pero efectivamente es esta relación de la que hablamos. Por ejemplo, cuando una persona se pone colorada porque le da vergüenza algo, es una expresión del cuerpo que lo El que soma. exactamente del soma, que lo que hace es que se enrojece las mejillas, ¿no? Y es por vergüenza, es una emoción que está, es un proceso psíquico que está ahí detrás, ¿no? O bueno, cuando a una persona le gusta a otra y se le dicen, ¿no? Esas cosquillitas en el estómago, esa taquicardia antes de empezar a hablar o lo que sea, es lo mismo, porque una emoción está provocando estos efectos, ¿no? En el cuerpo. Pues por ahí va, ¿no? La psicosomática, dime. O sea que sería entonces cómo la mente Ujú. le habla al cuerpo. Exacto. Pero también está al contrario, como el cuerpo también se expresa porque a lo mejor lo que la mente está calibrando, pues no lo estamos expresando, no lo estamos verbalizando, no lo estamos normalizando o integrando, y entonces el cuerpo adopta otra forma de expresión. Que ahí es cuando ya entra quizás la patología, las enfermedades psicosomáticas, cuando la expresión eh, limita a la persona. Y ¿Vale? todo eso que nos estás comentando en este proceso de crisis sanitaria, Esther, Mm, esa psicosomática, es decir, esa relación entre lo que son los pensamientos y lo que es la manifestación corporal o viceversa, esa ujú. relación entre las manifestaciones corporales y lo que es el pensamiento. Cuéntame en qué podemos traducirlo en este momento en el que Momento. estamos de crisis sanitaria y si me haces un recorrido durante el inicio del confinamiento, en el confinamiento y en esta desescalada, pues con eso además creo que le daríamos un Broche, ¿no? brochazo importante, sí. Mira, fíjate que
Se ha hablado mucho, ¿no? Que el coronavirus es una amenaza real, ¿no? Que provoca ansiedad. Es una respuesta que damos cuando nos sentimos amenazados, pero es que realmente el COVID-19 es una amenaza real a la cual que está poniendo en peligro muchas vidas, que puede poner en peligro nuestra vida, ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí, ya nos está movilizando en cuanto a nivel biológico, esa amenaza, a nivel social, el tema del confinamiento, que hemos tenido que estar, y seguimos, ¿no? En aislamiento, también nos afecta a nivel social, y por ende el impacto psicológico que eso conlleva, ¿no? El tanto tiempo estar en casa y sin sociabilizar, perdiendo en cierto modo en nuestras costumbres y demás, y ese constante estar en alerta, ¿no? Entonces, claro, todo esto va generando en la persona cierto estrés, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la psicosomática está muy relacionada con el estrés, efectivamente. Cuando el estrés está continuado y se mantiene en el tiempo, nos va debilitando el sistema inmune. Cuando se debilita el sistema inmune es cuando, efectivamente, cualquier virus, ahora en este caso estamos hablando del coronavirus, pero en otro momento podría ser cualquier resfriado o cualquier situación así que nos genera un impacto, pues puede ser una amenaza, ¿no? Entonces todo esto va deteriorando en cierto modo el sistema inmune y da pie a que puedan generarse enfermedades, a que pueda, porque a la vez, como hemos dicho, la psicología, ¿no? El estado emocional se ve también afectado por todo esto que estamos hablando del confinamiento, el aislamiento, el perder las rutinas y demás. Entonces, estamos sufriendo realmente con esta situación constantemente estos inputs en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Claro, fíjate tú yo no soy experto en psicosomática, pero sí es verdad que al fin y al cabo sí llevo 30 años observando el efecto del diálogo interior de la persona en el cuerpo, ¿no? Y Claro. viceversa, ¿no? Como enfermedades que tienen un origen estrictamente fisiológico tienen un impacto en la esfera mental y en la esfera emocional de la persona, ¿no? Totalmente. Fíjate tú que yo creo que en esto la medicina nos ayuda bastante poco. Es decir, creo que dar un diagnóstico de que alguien tenga una sintomatología o una enfermedad psicosomática, parece uno como eso justo, como alguien para el que no hay un diagnóstico, una Ya. especie como de paria, ¿eh? Que Sí, no soy capaz de dar con lo que tiene y bueno, es como una especie un poco de desahucio, ¿no? Entonces, no tengo nada, la respuesta es no tengo nada, le sí. dice al médico, ¿no? Y el médico, claro, que está hecho en su mayor medida para generar, suelo decir que antes se iba al médico y el médico decía, cuéntame lo que le pasa, y ahora cuando van al médico es, dígame dónde le duele. ¿No? Exactamente, Esa exactamente. sería un poco la diferencia. Entonces, ¿crees tú que los médicos, con un enfoque tan biomédico de la salud, es decir, solo mirando al cuerpo, están colaborando o están concienciándose de la importancia que tiene el sistema de creencias de una persona y el impacto que causa en la fisiología y, por ende, en lo que es todo lo que es el soma, el cuerpo? Todavía cuesta mucho, José Antonio, porque además es lo que tú dices. Yo, mi experiencia clínica es de personas que llevan un peregrinaje de pruebas médicas, exploraciones, diagnósticos, y no consiguen dar con nada porque efectivamente ese modelo biomédico lo que persigue es causa-efecto. Y lo que quieren es suprimir esa causa a toda costa. Entonces, claro, muchas veces se quedan cortos porque no van más allá, que es, por ejemplo, sentarte efectivamente con el paciente, con la persona delante y decirle, bueno, ¿y usted cómo está? ¿Y usted cuánto tiempo lleva así? Y con qué se relaciona esto de algún acontecimiento en su vida o algo que haya pasado recientemente?
claro, también tenemos que tener en cuenta de que el tiempo, ¿no? Muchas veces yo trabajo muy de cerca con médicos de atención primaria y he estado en congresos donde he dado estas charlas y demás. Y siempre dicen lo mismo, Esther, pero es que tenemos 5 minutos, es que no Parte. puedes. Y Dime. si, y si no es el tiempo y es la actitud, ¿qué pasa? Claro, claro, eso es lo Te que digo nosotros. parte porque es que no me ha No salido. puedo, no puedo. Sí, es que de hecho es lo que nosotros le decíamos cuando nos decían eso es, bueno, pero tenéis 5 minutos longitudinalmente. Tenéis muchos 5 minutos a lo largo de mucho tiempo porque un médico de atención primaria, un médico de familia de cabecera, como siempre se ha dicho, se ha llamado, es el que te conoce desde pequeño y te ha ido viendo y sabe quién es tu madre y sabe quién es tu padre y sabe si lo has dejado con tu pareja, si... Entonces, bueno, pues sí que puede entrar en ese área, lo que pasa es que cuesta. Y efectivamente, dime. No, que yo abro la Es lo boca, no que, sé qué quiero hablar, es por tener un diálogo, nada más. es que es lo que estabas diciendo, que si fuésemos un poco más allá y se adoptase un modelo biopsicosocial en el que entrase los factores biológicos, psicológicos y sociales, pues estaríamos abordando ya sea el problema físico o la dolencia o esa parte psicológica desde todos los ámbitos, claro. Claro, los estudios suelen decir que casi un 50% de los pacientes que van a médicos especialistas, ¿eh? Los médicos especialistas no saben qué hacer con ellos. Y sobre todo algunas especialidades más que otras. Mm, Véase dermatología, véase, por ejemplo, aparato digestivo, ujú. véase, por ejemplo, todo el tema a veces también de las enfermedades autoinmunes. Es decir, diríamos que habiendo un porcentaje tan amplio de personas que no tienen un diagnóstico médico, sino, entre comillas, un diagnóstico Sí. mental de sus pensamientos, y voy a más. Si no, antes decía un 50%, pues 2 de cada 3 pacientes que van a un nutricionista o van a un fisioterapeuta, además, creo que el nutricionista o el fisioterapeuta, si no tiene el concurso de la parte mental, de la parte emocional, no harían. ¿Cómo es que, teniendo esa población diana de pacientes potenciales, cómo es que la psicología psicosomática nos pega un puñetazo encima de la mesa y es capaz de abrirse paso en ese universo sanitario de especialistas, médicos de atención primaria, fisioterapeutas, nutricionistas, etcétera? Y decir, oye, señores, Que estamos que aquí. estamos aquí, ¿no? Que yo Mm. creo que os iría mucho mejor para vuestra autoestima profesional y para el servicio al paciente. ¿Por qué no le decís, vaya usted al psicólogo? Te pregunto, porque es que a Sí, mí sí, me sale como un volcán, vaya. totalmente. José Antonio, pero tú que eres colega de profesión, sabes que aún la psicología todavía no está, no tiene peso todavía Yo en la creo que ahí sociedad. los psicólogos somos muy responsables de eso, Exacto, exacto. muy No, responsables. no sabemos, bueno, es que son temas muy complejos, entonces el explicarlo, el exponerlo, el llevarlo a la calle, a las personas, a que lo sientan suyo, cuesta. De hecho, fíjate, lo que hemos empezado hablando, el que una persona ante un examen se ponga nervioso y le dé un poco una taquicardia, le sudan las manos, es que eso es psicosomática. ¿Por qué eso lo aceptamos y que de repente tenga un colon irritable? Yo no puedo entender que tenga una interacción a nivel mental, a nivel psicológico, que es porque a lo mejor he discutido con mi pareja, he tenido un problema familiar o he tenido un acontecimiento traumático en mi vida y mi órgano diana, pues a lo mejor es el estómago y es al que se está afectando. Me meto en el saco, ¿vale? ¿Tú Sí. crees que los psicólogos hemos sabido vender bien, explicar bien y, por qué no, comercializar bien contra, si es que hay que decirlo con todas las letras, lo que realmente tenemos? Porque muchas veces la sensación que tengo es como del mal maestro, que dice que yo vendo pero no me compra. O sea, yo Sí, explico, pero los alumnos no se enteran. O sea, sí, yo creo que algo más los psicólogos, y me pongo el primero, sí, sí. debemos de hacer para que ese espacio tan evidente, porque mira, hay otras cosas que son menos evidentes, pero es que esta cae por su propio peso. Mm. ¿Qué crees que le falta a la psicología en general
y a la psicología Psicosomática. psicosomática en particular, para reivindicar ese espacio dentro de todo el ámbito sanitario que existe, que no hay que crearlo, sino No, no, que que ya está. existe y ¿Por que qué? Porque este es como responsable del grupo. sí, O sea, sí, sí, ahí ya apelo a la responsable del grupo del de grupo, psicología sí, sí. psicosomática. Efectivamente, lo que estás diciendo es que no nos sabemos vender. Es que los psicólogos nos centramos tanto en las emociones, en la empatía, en el contacto y en el vínculo, que al final nos perdemos esa parte comercial, vamos a hablar entre comillas, de decir, oye, que esto es real. De visibilización, Exactamente, esto es de hacerlo real y visible. es bueno y es No es necesario. necesario, eso, yo pondría la Exacto. palabra necesaria. Es ¿Y pero por qué? necesario. ¿Por qué lo crees tú? Tú Eh, que estás en un observatorio privilegiado, eres la responsable de un grupo, ¿no? Cuéntame. ¿Sabes qué pasa? Creo que no lo traemos a lo concreto, nos quedamos en lo abstracto. Como cabe en cierto modo tanto, cuesta llegar a la población y que lo entienda. Eh, es traerlo a lo concreto, a que se vea efectivamente, como estás diciendo, necesario. A la vista está también, José Antonio, el hecho actual, ¿no? La crisis sanitaria que estamos viviendo y los psicólogos nos estamos ofreciendo voluntarios de una forma altruista para ayudar a la población en general porque conocemos el impacto psicológico que esta crisis va a generar en las personas y que está generando. Porque no hay más psicólogos en hospitales, porque no hay más psicólogos en IFEMA, porque no hay más psicólogos, ¿me entiendes? Porque no han ampliado más esas plantillas también. Es que, Porque lo dije desde el primer momento, el COVID se ha abordado fundamentalmente desde el punto de vista biomédico. Y la parte psicosocial se ha obviado. Mira, yo este programa de Volver a Ser y otras actividades que tenemos, yo las he llamado de vacunación emocional. sí, Estamos deseando de tener una vacuna, y evidentemente, para lo que es el COVID a nivel del cuerpo. Pero ¿y quién nos vacuna? ¿Quién nos vacuna de ese sistema, de esos pensamientos, de esas emociones, de esos estados de ánimo que están y van a seguir estando? ¿Dónde está ahí la vacuna? ¿Eso cómo va? Cuéntame. Por eso yo suelo distinguir siempre en la enfermedad dos partes. Bueno, no yo, que conta, es una distinción. Una es la dolencia y y otra es el padecimiento. La dolencia es lo que le pasa al cuerpo, lo que le exacto, pasa a bio, y el padecimiento es el impacto que lo que le pasa al cuerpo tiene en el sistema de creencia, en el sistema emocional de la persona. Pero aquí exacto. el padecimiento parece que hay que sufrirlo. ¿Eh? Parece que el padecimiento no se puede gestionar. Como mire usted, es que esto es lo que le ha tocado, ¿sabe usted? Y usted ocúpese del bio, ocúpese de la dolencia, que lo del padecimiento, hable usted con su pareja o desahógese usted. Oiga, que para eso hay una ciencia que se llama psicología, y en este caso la psicología psicosomática, que Exacto. trabaja de forma directa por estas cuestiones. Yo sigo sin encontrar una explicación de verdad de por qué Ya. eso que está, perdóname la expresión, a huevo, porque eso es para empujarla al gol, el gol está para empujarlo nada más. No hay que regatear 7 ni ser uno Messi y No, es que meterla es luego por así. las cuadras. Está ahí para meterlo. O sea, por eso te digo que qué importante es que esto llegue, ¿no, Esther? Pero es más, te doy datos. O sea, es que se podría reducir el gasto económico de la sanidad pública si hubiese más psicólogos psicosomáticos o si los médicos incluso tuviesen una perspectiva, una visión más psicosomática. Porque en vez de que el paciente llegue, oye, que no he dormido bien, llevo varias noches sin dormir bien, que estoy un poquito nervioso, que tengo una oposición, lo que sea, y le da un ansiolítico, tal cual, pues a lo mejor si lo deriva al psicólogo, si pudiese en la sanidad pública, si tuviese esa facilidad, nos estaríamos ahorrando mucho dinero en fármacos, pruebas diagnósticas, como estamos hablando también. O sea que a nivel sanitario también es un... Y Esther, te hablo como psicólogo colegiado y como responsable que eres de una parte del colegio. Cuéntame qué es lo que hace, o sea, cómo opera, cómo plantea el grupo de trabajo de psicología psicosomática del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y Delegación de Sevilla esta reivindicación, cómo lo hace.
Pues lo primero que estamos intentando hacer es darnos visibilidad. Efectivamente, este es el principal objetivo del grupo. ¿Qué ocurre? Ya llevamos 3 años, creo recordar, con el grupo en el que se han ido apuntando personas, miembros del equipo, hemos ido haciendo reuniones, vamos haciendo reuniones mensualmente y vamos aportando cada una idea. Hemos participado en congresos, hemos participado en sesiones informativas, charlas, pero es cierto, José Antonio, que es que no llega. Es que incluso, fíjate, una sesión informativa de qué es psicología y psicosomática en el colegio de psicólogos, puesto un jueves a las 7:30 de la tarde para que sea una hora que no cuadre con los horarios de los trabajos y demás, 3 personas. Mi compañera, otra compañera y 3 personas más. Y, bueno, ese comunicado llega a todos los psicólogos de Andalucía Occidental. Ese comunicado y esa sesión informativa llega a todo el mundo. ¿Tú crees que es porque, a ver, como estamos los dos en el mismo barco, pues podemos hablar, y ahora que no nos escucha apenas nadie, pues podemos Nadie. hablar con tranquilidad? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Qué grado de, no culpa porque es un término religioso, Sí. qué responsabilidad crees que tenemos los propios psicólogos sobre esa falta de visibilidad de estos términos? Yo creo que cada uno estamos en lo nuestro. Cada uno estamos en lo nuestro, nos centramos en nuestra área y difícilmente salimos de ahí. Entonces, bueno, también es cierto que es verdad que hasta ahora, que ahora ya nos han parado un poco, pero sí que creo que casi todos llevamos una vida con la agenda, con prisa, con llamadas, con citas concretadas y demás. Y muchas veces, pues eso, pues el rato que tienes, pues prefieres irte a tu casa, estar con tus hijos, ver un rato la tele o leer un buen libro. Entonces, mmm, ahí es donde habría que llegar efectivamente con esa responsabilidad o con ese Claro. compromiso. Es que fíjate tú que yo creo que la población escucha psicología psicosomática y le parece como algo friki, como algo snob, como algo que, como, bueno, que no sé, como el que saca, yo qué sé, pues no lo sé, como el que hace cualquier. Además, eso es Reiki, ¿no? Eso sí, ¿no? Eso es Reiki, Ah, ¿no? No, eso es masajes tántricos, ¿no? Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, ¿sabes? O sea, para colmo, lo asocian a cuestiones no ya pseudocientíficas, no, sino como una moda, ¿no? Como esto, voy a sí, hacer esto, a ver si me funciona. En vez de darse cuenta que es por ahí. Es que el claro. camino es por ahí en ese sentido. Cuando, ya permíteme que me esté Sí, calentando, cuando me esté calentando un poco, cuando tú tienes a un médico delante y estás delante de un congreso de médicos y tal, ¿tú qué les dices? O sea, algunos los coges a algunos así, cuéntame, por favor, hombre, cuéntame qué les dices cuando tienes ese colectivo delante. Cuando vas como no, responsable, vas hombre, arriba de ellos, ¿qué les dices? claro, la idea es concienciar en este sentido bueno, de que miren a la persona, de que no vean un número, una historia clínica y como tú has dicho antes, de que vean el dolor o la causa de lo que está pasando, sino que miren a la persona y que miren a la persona en su contexto ¿Y qué social. cuenta te echan? Suelen decir lo del tiempo, suelen decir esto Ah, que del eso no tiempo. es. Pero sí que es cierto de que, bueno, en los Eso congresos en pasa los que como hemos... con las parejas, pasa como con las parejas. Dice, no, es que no tengo tiempo. Dice, no, parece que tú no me quieres. ¿Tú que Claro, no te no acuerdas de tengo mí? tiempo para No tengo mirarte. tiempo para mirarte. Perdona, Pero es que al me pasa móvil sí esto. tengo tiempo para mirarlo. Claro, por ejemplo. Pero es eso, sí, pero sí que es verdad que también, claro, las personas que a lo mejor han asistido a los talleres que hemos dado, precisamente son las personas más concienciadas y que ellos mismos también reivindican a la sanidad pública que les dé más formación y más recursos para que puedan tratar a la persona desde un ámbito psicológico, porque efectivamente a lo mejor no saben qué herramientas utilizar cuando tienen delante una persona con ansiedad. La única herramienta que conocen es toma ansiolítico. Entonces, también hemos facilitado herramientas como de screening para determinar, Es que pero es curioso que para atender al cuerpo se crean
unidad de yo no sé qué, no sé De cuánto, dolor, de... y la parte psicosocial, asociación de yo no sé qué, yo no sé cuánto, fulanito, cuatro que se reúnen. Dice, ¿esto cómo va? ¿Esto que son unos profesionales y otros amateurs? ¿Esto que Ya, son los que saben por un lado y los cuatro que se juntan para cuando estamos? Es como si en un coche tú buscaras un tío muy bueno para el motor, pero para la rueda buscara cuatro hippies que te pusieran cuatro tiritos. oh, Dice, "No, es que todo pertenece al coche, ¿sabe usted? Que el motor puede ir muy bien, pero que si la rueda la tiene usted mala se va a matar. Y usted también es al revés, usted puede tener la rueda muy bien, pero que si el motor no anda tampoco va ahí, ¿no? O sea, efectivamente. la falta de conciencia de que el cuerpo, de que esto es un coche y que el coche necesita del motor, que yo no digo que no, claro que sí, sin motor no va a arrancar, Sí, pero no, claro. es que sin rueda no anda, ¿sabe usted? Es que por muy bien aquello el motor puede sonar de dulce, pero si está cogido con cuatro palos, el coche no Es va que nada, ahí no se en ese mueve. sentido. Mm. Por eso yo pienso que también es importante que en esos foros el psicólogo, de verdad, pegue un puñetazo en la mesa y se reivindique. No tiene nada que perder, ¿sabe por qué? Porque lo tiene todo perdido. Porque ya lo tiene todo perdido, sí, sí, no, tiene, es no así. tiene nada que Es así. perder, no tiene nada que perder. Dice, no, es que no me van a escuchar. Dice, no, si no te escuchan. Dice, no, es Ya. que se van a ir. Dice, no, si se van a ir de todas maneras, no te preocupes. Dice, pero bueno, por lo menos si se quedan tres, o seis, o 10. Sí, sobre todo lo que decías antes, José Antonio, el hecho de que ya la persona llegue al psicólogo con un diagnóstico psicosomático y que venga como, bueno, aquí vengo a ver qué me dice esta persona, Un pero paria que de la yo no me sociedad. creo nada de esto, que Claro. yo vengo aquí porque es el último recurso ya que veo. Vengo aquí porque el médico no ha dado con lo mío. Exacto. ¿Sabe usted? Porque si el médico hubiera dado con lo mío, yo no estaría aquí. Lo que pasa es que no ha dado con lo mío. Entonces, como no ha dado con lo mío, me manda esto. Y yo sigo pensando, o sea, y la persona sigue insistiendo en que yo tengo un problema de tal, pero es que no me han hecho todavía todas las pruebas. Ahora vamos a ¿Sabes? hablar un poco de la sociedad, ¿no? Mi impresión. Yo creo que a la sociedad moderna le gusta decir que si cambia sus pensamientos, si cambia sus actitudes, si cambia sus emociones, vivirá mejor. Ujú. Pero es sorprendente lo poco que lo hace, ¿vale? Y sobre todo porque creo que, lo que menos le gusta a la sociedad moderna es hacerse responsable de su salud emocional y su bienestar mental. No se siente responsable de ello. Culpamos a mi pareja, a mi jefe, a mi compañero, a fulano, a mengano, porque claro, si yo siento que soy el responsable de cuidar o de tener una adecuada salud emocional y bienestar mental, macho, ahora tengo una responsabilidad, Claro. ahora tengo que cuidarlo, ahora tengo que verlo. Entonces, creo también que por eso el término conciencia emocional comunitaria, que son estas charlas, es para concienciar a las personas de que la emotividad forma parte de la comunidad. Es decir, mire usted, es que de forma social tenemos que entender que es que la responsabilidad de nuestra salud emocional y bienestar mental es nuestra. ¿Eh? Exacto. Yo creo que nadie cree que se ha roto, yo qué sé, un dedo porque lo ha mirado de enfrente, ¿no? Dice, usted que me pillé el dedo con la puerta. Pero sí nadie piensa que algo que puede generar a nivel mental o a nivel emocional es suyo. Generalmente piensa que viene de fuera, De fuera. ¿vale? Sí. Y los que piensan que lo hacen desde dentro, pues eso entonces ya no pertenece a la psicología psicosomática, ya se van para la clínica o para la sanitaria, etcétera. Pero qué Exacto. difícil es ser en eso, mujer, de verdad. Súper complicado. Además, sobre todo en estos términos de, como estamos hablando, de cuando llega la persona reacia, con poquísima confianza hacia ti, en cierto modo, que ahí es que tienes que hacer trabajo doble, tienes que explicarle todo esto y a la vez convencerle y hacerle ver que este es el camino, que este es el camino de su Este, bienestar, de su salud, de... la psicología psicosomática interviene en procesos oncológicos, cardiovasculares, del dolor, etcétera, o es para cuando, repito, o es en otro tipo de ámbito. Esto te lo pregunto No, honestamente. es que realmente es necesaria en todo, porque efectivamente una persona que está en un proceso de cáncer, por ejemplo, eh, ya se sabe que una persona con una actitud mucho más positiva, con una actitud mucho más proactiva, va a tener mejores resultados y mejores beneficios en su proceso de enfermedad. No quiere decir esto que el cáncer vaya a desaparecer gracias a la terapia, ni mucho menos, pero que una persona lleve mejor este proceso de enfermedad con un proceso terapéutico en el que puedas expresarte, en el que puedas verbalizar, en el que puedas integrar lo que te está pasando
es que es súper necesario. Esa era mi siguiente pregunta. Cuéntame qué tipo de terapéutica usa o utilizas, Ujú. una o varias, o las que use, Sí. ¿no? Que la psicología psicosomática. Bueno, en cierto modo tenemos que integrar, ¿no? Es multimodal porque realmente a lo mejor hay situaciones en las que necesitamos pautas concretas y hay que hacer un enfoque quizás más cognitivo-conductual. Pero bueno, yo también tiro más por un enfoque sistémico porque es mi formación en la que entiendo que todo está relacionado, entiendo que el contexto, los acontecimientos familiares y todo también está influyendo en la persona, pero incluso también tenemos que indagar de una forma psicodinámica, porque también experiencias de la infancia o experiencias traumáticas que no se hayan resuelto pueden estar verbalizándose a través del cuerpo ahora, en el presente, y a lo mejor es algo de hace 20 años. O sea que Entonces, usáis una terapia breve estratégica para algunos casos, ¿no? Quizás sí, una terapia sistémica para otro tipo de casos, un poco psicoanalítico, psicodinámico, por decirlo así, ¿no? psicodinámico. ¿Y qué tal los gestálticos o las terapias de tercera generación? ¿Qué papel juegan en todo este tema? Ahí no entro, ahí no entro, José Antonio. No, porque, y no es solo que haya que seleccionar y dividir, sino que yo creo que el buen psicólogo es el que tiene todas las herramientas a su alcance y conoce de todas estas herramientas y sabe en qué momento tiene que aplicar cada una de ellas para personalizar, por supuesto, el tratamiento y el proceso terapéutico con la persona. Yo que tengo formación sistémica, no me puedo negar a que en un momento dado una persona que tenga dolor, un dolor agudo, me haga un registro en el que vaya anotando qué situación ha sucedido, qué intensidad de dolor es el que ha tenido en ese momento, qué pensamiento estaba asociado y qué emoción estaba asociada. Y hay que hacerlo porque la persona tiene que hacerse consciente de por qué se ha producido esa intensidad, ese pico de dolor en ese momento y de esa forma podremos entrar a trabajar en la emoción, en el pensamiento y en cómo una persona vive esa situación. Fíjate tú, Esther, que bajo mi punto de vista, la mejor terapéutica que hay, no solo en la psicosomática, sino en la psicología en general, es el establecimiento de un buen vínculo terapéutico. Yo Por creo supuesto. que el vínculo es el vehículo que hace que luego la terapéutica, que luego la Exacto, metodología pueda llegar. Porque si exacto. tú tienes una metodología extraordinaria, pero no termina No llegas. por dolo tuyo o por dolo del que te enfrente. Ujú. Generalmente por dolo tuyo, claro, porque profesional eres tú. No llega, da igual lo que tengas aquí, que si no lo transportas, yo puedo tener aquí oro, pero si yo no soy capaz de llevar este oro porque no lo vehiculizo y lo llevo hasta la otra persona, Mm. da exactamente igual. Sin embargo, a lo mejor en vez de oro tengo, pues yo qué sé, cobre, pero si cojo y lo llevo, pues a lo mejor de enfrente es capaz de hacer algo, ¿no? Exactamente. Por eso me parece que es lo más importante en ese sentido. Muchas veces, a lo mejor, los psicólogos abusamos excesivamente de la terapéutica Ujú. y perdemos un poco de vista el vínculo. O al revés, ¿no? Ponemos mucho exceso en el vínculo y luego en la Ujú. terapéutica nos quedamos cortos, ¿no? En la Ya. psicosomática yo creo que la mezcla de ambos es Sí, fundamental, ¿no? pero fundamental, claro. Sí, y además lo que te decía, en el momento en el que llega la persona que ya viene de 200.000 pruebas diagnósticas, de haber visto a 200.000 médicos, de haber pasado por neurología, por tal resonancia y todo, y llega a ti, es que te lo tienes que ganar. Es que lo primero Porque que además llega cabreado contigo, claro. cabreado con el mundo, con las personas que llevan bata blanca, con los que tienen un título encima de la mesa, lleva mosqueado con el mundo, claro, porque es que no le dan y está sufriendo. Es una persona que está sufriendo y que necesita, aunque no tenga un diagnóstico, necesita que le entiendan, que se le escuche y que se le ayude a reconducir todos esos síntomas. Ven, y la pregunta siguiente es obligada. ¿Tú crees que la sociedad en particular, en general, y las personas en particular, vamos a sacar algún aprendizaje en nuestro sistema de creencias o en nuestra manera de responder emocionalmente a la vida o en nuestras actitudes de esta crisis sanitaria? Pregunta blanca totalmente, ¿eh? Súper blanca la pregunta.
A ver, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Es que, claro, eh, hay mucha ambivalencia, ¿no? Porque muchas personas lo estarán viviendo como hablábamos antes, con ese estrés, con esa amenaza, y sí que es cierto de que yo estoy detectando muchas personas muy cabreadas, muy enrabietadas con el sistema. Sí, pero eso eh, no sé si lleva eso son, no, digo, porque eso no tengo, no te pregunto por las emociones que pueden surgir de esto, que más o menos está claro. sí, Voy un poco más allá. ¿Tú crees que esto va a dejar un pozo, un aprendizaje, una sí, sí. integración en el sistema de creencias de la sociedad en general y de las personas en particular? Un pozo de sabiduría, de conocimiento en la forma en cómo reaccionamos y respondemos emocionalmente ante la vida, una mayor, diríamos, inteligencia en la actitud a la hora de afrontar las situaciones, ¿o no? Esta situación de crisis sanitaria. Si tomamos conciencia, sí. O sea, si de verdad aprovechamos esta situación como una oportunidad para reconectar con nosotros mismos y con los demás y no volvemos a como estábamos antes de la prisa de nuevo Y y por tu experiencia profesional, ¿crees que eso más ocurrirá o menos ocurrirá? yo creo, José Antonio, que al final tenderemos un poco, creo que al final la persona vuelve un poco a sus hábitos si no toma conciencia y de verdad se empeña en mantener algo positivo, en mantener... sí que es verdad de que esta situación, como sabemos, cuando son más de 21 días ya se genera un hábito. Entonces, bueno, pues a lo mejor ese hábito lo podemos mantener y Y podemos perseverar. aunque sea beber o fumar, uno se habitúa, Eh, si lleva eh, 21 días fumando, es capaz de seguir fumando, o lleva 21 días Exactamente, drogándose y sigue 21 días después drogándose. Que no exactamente. solamente para Entonces, lo positivo. claro, pues a eso me refiero, que entonces si tomamos conciencia y lo tomamos con una actitud positiva y con una adaptación de vamos a reconectar con nosotros mismos, vamos a valorar los pequeños Pero, detalles, ¿tú, ¿no? tú crees que la cultura de la sociedad, por lo que tú, vamos situando en febrero, ¿vale? Febrero Sí. 2020. ¿Tú crees que la cultura emocional de la sociedad estaba receptiva o preparada? O sea, había un caldo de cultivo para ello. Nada, para nada. O sea, esto ha sido, eh, entra en una película de ficción así de golpe y ni siquiera nos habían avisado de que teníamos que prepararnos el papel. O sea, yo es algo que digo muy asiduamente, que es que de repente A mí nos hemos me, encontrado con una realidad que estamos improvisando todos. Mira, a mí, hombre, yo no, no quiero ser muy crítico, pero cuando las personas han empleado como lema la canción de Resistiré, ¿vale? Me ha dado mucha pena. Me ha Mm, dado mucha pena que ese sea el himno de esta pandemia. Porque ¿sabes cuál es la letra que yo hubiera escogido? dime. Aprenderé. Pero es resistiré. O sea, fíjate tú la actitud, nada más. O sea, si tú en una actitud que alguien te está cantando, es decir, resistiré, a ver si soy capaz de tirar para adelante, agachando la cabeza, sin que esta gafea me llegue a mi edad, ¿vale? Para que Que cuando esto salga, pase por salgo yo encima. todavía y me voy a reforzar. ¿Y por qué no aprenderé? Perdóname, coño, ¿por qué no Sí. aprenderé? En vez de resistiré. Nada más que ese lema haya sido escogido como el lema de la crisis sanitaria, ya te da la Ya, idea del nivel de disposición de la sociedad a implementar o integrar algo de lo que está en este momento. ya. Aprenderé es el verbo Sí, o, y es o la palabra. creceré, o desarrollaré Pero, nuevas estrategias. pero eso proviene de aprender, es decir, el Claro, sí, sí, sí. crecimiento, Desarrollo. el verbo es aprender, porque una Ujú, persona que va a un psicólogo viene a aprender, no viene otra efectivamente. cosa, viene a aprender. Entonces, qué coraje, que resistiré, digo yo. Y yo para mí en ese momento digo, oh, madre mía de mi alma, esto no nos vamos a enterar de nada, Claro, resistiré, además madre mía. es como vamos a volver a la normalidad, o sea, vamos a volver a lo que estábamos hablando, vamos a volver a lo de antes. No, esta experiencia esta no la podemos borrar, esto ya se va a quedar impregnado en nosotros. Entonces, efectivamente, como dices, vamos a superarnos, ¿no? En cierto modo, vamos a pasar un escalón más hacia adelante.
Bueno, pues yo mucho de música no soy ni de hacer letras, pero voy a ver si hago alguna psicológica Hacemos así con el una canción. aprenderé. Como no lo hemos escuchado hasta ahora en las redes, dejo aquí el copyright por si alguien dice, pues yo he hecho un tema que se llama Aprenderé, y ya lo ponemos, que a las Venga, 20:51 lo dijimos aquí en el directo este, ¿sabes? que fue idea nuestra, fue idea nuestra. Por lo menos que quede claro en esa línea. Esther, Totalmente. y para no cansarte y para ir un poco envolviendo toda esta cuestión, ahora vamos a proyectarnos sobre el futuro. ¿Qué futuro le ves entonces a la psicología psicosomática? Bueno, pues ahí estamos, seguiremos reivindicando, seguiremos dando visibilidad a todo esto. Eh, Creo que es muy importante, ya no tanto a los médicos y demás, sino más a la población en general, en que ellos sean los primeros que vayan al médico y que digan, no, es que yo quiero ir al psicólogo, yo es que quiero hablar de mi dolor y quiero hablar de mi sufrimiento, aunque esté ahí la enfermedad o el síntoma o lo que sea, pero quiero expresarme y quiero comunicarme y quiero buscarle otras vías de salida. Entonces, eh, pues esto es lo que tenemos que hacer, el seguir dando visibilidad y que cale en la población y que la gente lo acepte y lo valore. Yo ahí quisiera emplear también otro verbo, es creérnoslo. Sí, ¿Vale? sí, Porque cuando uno no se lo cree, difícilmente va a implementar acciones que lleven después un convencimiento y una persuasión al que está detrás. claro. Y muchas veces yo creo que las cosas, o sea, como se suele decir, creen, pueden porque creen que pueden. ¿Eh? Exactamente. Entonces yo lo veo muy importante. Y mira, en la creación de mi centro, en el Centro Psicosanitario Galiani, como que de mío tiene para pagar las deudas, porque después no es para otra cosa, es de todo, Es de ¿vale? Somos todo. 40 profesionales que estamos aquí. Yo esto lo sentía como, o sea, yo no, yo creía en esto y sigo creyendo en esto y sigo creyendo en muchas más cuestiones en ese sentido. Y a veces me noto como alguien que predica en el desierto, ¿vale? Ujú. Lo que pasa es que me siento también un poco tuareg en ese sentido. Estoy acostumbrado a ser un poco tuareg, ¿sabes? Y cojo mi camello, mi dromedario, o lo que pille, depende de donde esté, y Vale. tiro para adelante y me pongo el turbante y camino, ¿no? Ujú. Pero sí es verdad que si yo suelo decir que esta pandemia a los psicólogos no, nos viene o no ha podido venir como anillo al dedo porque es como si hubiera venido Jesucristo, Buda, Mahoma, Lao Tse y todos los eruditos para decirles, por favor, hasta aquí estamos. Así que Sí, creo que tenemos también, por la parte que nos corresponde, la responsabilidad de poner nuestro grano de arena en este sentido, de hacer totalmente. ver a la población de que si uno no se siente bien, da igual lo que tenga, exactamente igual, y que si uno se siente bien en su casa, da igual lo que no tenga. Exacto. Si uno no se siente bien, da igual lo que tenga. Y si uno se siente bien, da igual lo que no tenga. Es que es Fíjate eso. tú, Sí, sí, sí. el Que mensaje. no nos lo inventemos. No, no, es que es Claro, así. claro. Entonces, es muy importante que esto lo llevemos a cabo de esa manera. Pero Sí. insisto, es que me parece como que la psicosomática es una parte transversal de la psicología, porque la siento como algo transversal, como algo que toca a todas las vertientes. Psicología, medicina, Sí, sí, ¿no? neurología, o sea, que A la sanidad en a la general, sanidad en a la general. sanidad en general. Pero te hablaba de nosotros, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, toca la pero psicología clínica, toca la sanitaria, totalmente. toca la psicología perinatal, toca la psicología infantil, toca la psicosomática, es Es que está transversal. ahí, exactamente. Así, Ujú. claro, es el pan para comer o la sal para la comida. Un poco Exacto, sí, que sí, es sí, un sí. ingrediente que le vale a todo. Yo Claro. desde aquí lo que te deseo es de verdad bueno, que el grupo que abandera, que lidera, pueda conseguir, no digo en los próximos años, ni siquiera en los próximos meses, yo digo que en las próximas semanas, pueda conseguir ese espaldarazo y esa reivindicación que, bueno, que tanto tú desde tu grupo, a lo que yo desde aquí tengo mi admiración y mi aplauso y mi Muchas reconocimiento, gracias. y al colegio, por supuesto, en general, por toda la labor que está haciendo en ese sentido, y que nos lo creamos y que reivindiquemos esto en los escenarios que tenemos que hacer. Sí. Termina tú con lo que tú quieras decir, porque yo te dejo a ti la última palabra para que puedas expresar lo que quieras, que tenemos a nuestras seguidores y audiencia y les comentan lo que tú creas conveniente. Pues como te decía, el que la población se haga más consciente y para ello el que nos hagamos, cuando tengamos una molestia, una dolencia, alguna situación más complicada,
que nos paremos un momento, que nos paremos a pensar, oye, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Por qué se está quejando mi cuerpo? Y si está en mi mano el poder solucionarlo, si puedo aprender a gestionar mejor las emociones, a gestionar mejor las situaciones y demás, ¿no? Entonces, como vamos a tomar conciencia, vamos a pararnos un poco y a escucharnos más. Y a partir de ahí, pues, conectaremos mucho mejor con nosotros mismos y con los demás. Pues Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te adelanto, mira, mañana estará con nosotros Juan Moreno Tocino, que es el Uh-huh. presidente del grupo de empresas Inés Rosales. O ¡Hala! sea que Muy fíjate tú bien. que a ver si virtualmente nos trae unas tortas. ¿Nos invita a unas tortas? A unas tortas, porque con él, nadie mejor que él, creo que nos puede decir cómo está el mundo empresarial, que siendo el presidente de un grupo tan importante y tan arraigado además en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Totalmente. Entonces Muy estará bien. mañana con nosotros. A ti darte las gracias, de verdad, un placer Gracias a ti. todo lo que nos ha transmitido y estoy seguro que va a calar y vamos a impregnar este mensaje. Muchas gracias, Muy Esther, bien. y Vamos te a por mando un ello. beso Gracias. muy, muy fuerte. Un beso a todo el mundo.